amigos de Amauta Radio 91.9 FM, la radio cultural de Ica. Mi nombre es Luis Alberto Baco y esto es La Tertulia. El día de hoy tengo el grato placer de presentar a unos amigos que son de la universidad, de la Facultad de Derecho, y a Roger, que es un amigo de la profesión administrador, que tiene mucha experiencia en el campo empresarial y social. El día de hoy nuestro tema que vamos a tratar está referido a un aspecto muy polémico que se da y se ha dado a lo largo de la historia, y hoy lo vivimos fuertemente, que es el tema de las ideologías, cómo estas ideologías han repercutido en nuestro desarrollo de pensamiento y cómo su contribución ha sido importante en el desarrollo de la política. Para este programa inicial, porque si queremos hablar de ideología, este es un tema en realidad amplísimo, que no lo podríamos abarcar en su plenitud en un solo programa. Lo vamos a desarrollar a lo largo de los programas siguientes para tener un mejor alcance y mejor entendimiento, pero en este punto inicial vamos a iniciar entendiendo lo que es el socialismo. Una palabra muy comentada, muy abrazada por muchas personas, por muchos jóvenes. Sobre todo por ese lado va nuestra contribución para dar un desarrollo abierto de este pensamiento, y se pueda tener una mejor claridad para, con conocimiento, poder decidir si compartimos estos ideales. El socialismo como tal ha tenido un desarrollo, como lo mencionaba bien, a lo largo de la historia, pero en esencia cabe preguntarnos, ¿sabemos qué es el socialismo? ¿De dónde proviene el socialismo? ¿Cómo se ha gestado en la historia del desarrollo de pensamiento y de la política de las personas? Eso es lo que vamos a explorar y vamos a entender un poquito interactuando con Moisés, con vos y con Roger sobre este tema. Quiero centrarme en el contexto un poco para comenzar a dialogar sobre este tema de cómo se desarrolló el socialismo en la historia. Esto se desarrolló entre el siglo XVIII y XIX con los primeros movimientos obreros que hubieron en esa época, pos de la Revolución Francesa y en pleno auge de la Revolución Industrial por la invención de la máquina de vapor, que esto le dio un impulso sin precedentes a una realidad económica que se vivía en el tiempo de la Edad Media, que era solo un proceso agrícola, básicamente, y este proceso de revolución industrial dio una explosión al aspecto económico que se catalogó como industrialismo, ¿no? En este contexto es que se desarrolla la economía en países principalmente Inglaterra, Francia y Alemania, donde las economías comenzaban a explotar a través del desarrollo de su industria, que esto generaba una necesidad de acogimiento de mano de obra, desplazamiento de las personas de las zonas rurales hacia las ciudades para poder trabajar en este boyante desarrollo industrial. Estas condiciones inicialmente fueron muy marcadas en el tema del trato al personal, al trabajador, al obrero, en condiciones infrahumanas en realidad. No había una regulación propiamente como la tenemos actualmente. El trabajador desarrollaba su jornada por más de 15 horas, no habían vacaciones, había trabajo infantil, no había tratos igualitarios, no había asistencia social. O sea, era un contexto en el que la gran industria, el desarrollo económico de ese entonces, englobaba como trato a estos obreros. Ahí surge el movimiento obrero. Este movimiento obrero es donde se gesta todos estos pensamientos, un poco influenciado también por los pensamientos franceses que habían propiciado la Revolución Francesa propiamente en el siglo XVIII. Y todo este escenario dio pase a poder desarrollar este pensamiento socialista que vamos a un poco comenzar a conversar, las grandes características para ir adentrándonos un poco ya al socialismo de la época, que en los programas siguientes lo iremos ahondando.
Bueno, Moisés, vos, Roger, gracias por recibir la invitación. Estoy seguro que va a ser una bonita conversación y vamos a entender más de fondo cómo este tema del socialismo se ha ido encarnando en nuestra sociedad, ¿no? De un punto de vista más historiográfico, ¿no? Entonces, quisiera un poco que conversemos, vos, si podríamos conversar, qué opiniones tienes, más o menos cómo se gestó esto en su momento. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Considero de que este proceso revolucionario que impulsaron los obreros por mediados del siglo XIX ha sido causado por las condiciones sórdidas de trabajo que impulsaron el sistema capitalista y sobre todo el sistema liberal exacerbado, que no condujo pues al ser humano a soportar condiciones laborales pésimas, paupérrimas, a conducir a los niños a trabajar, a condiciones de trabajo que dejan mucho que desear. Este tipo de abusos, creo yo, fue el motivo principal por el cual los proletarios, que eran el sector oprimido, el sector trabajador, el sector que no tenía vacaciones, el sector que trabajaba de 14, 16 horas, comenzó a avanzar y a buscar nuevos cambios a través de diferentes alternativas, ¿no? Y una de estas alternativas, que fue la más voceada en aquellas épocas, fue el socialismo, ¿no? Una forma de socializar las cosas, de socializar los medios de producción. Hubieron muchos gestores y en principio considero que esta aspiración del siglo XIX de los proletarios es una aspiración muy romántica y que trajo consigo una de las más grandes reivindicaciones en la historia, que es conseguir mejores condiciones laborales. En aquella época, podemos apreciarlo con la historia, los abusos estaban legitimados por el Estado, la burguesía, con el dominio privado de los medios de producción, sometían a condiciones paupérrimas al proletariado, y sobre todo el abuso estaba institucionalizado. Ante eso, los obreros, creo yo, procedieron a reaccionar. Claro. Algo para un poco comentar. Definitivamente, ¿no? Como dice la frase, ¿no? Todos somos prisioneros de nuestro tiempo, y probablemente las condiciones en que se desarrolló el socialismo en ese entonces era una manifestación natural y legítima de poder dar o reivindicar las condiciones en que trabajaban los obreros de ese entonces, ¿no? Y que no quiere decir, en un espacio y tiempo, que estas condiciones sean aplicables en nuestra realidad. Haciendo un matiz, ¿no? Un poco para que se entienda, digamos, la descripción que hacemos en ese momento, ¿no? Sin embargo, un poquito para agregar ahí, hubieron algunas personas o pensadores, porque en ese entonces fue una de los problemas grandes que se desarrollaban, que fue el maltrato a los obreros, y por eso es que el movimiento obrero se comienza a exponer y a expandir en toda Europa occidental. Comienzan a desarrollarse estos pensadores como Robert Owen, que dicho sea de paso aplicó mucho porque él era industrial, ¿no? Aplicó en su industria algunas condiciones que mejoraban el trato a los trabajadores. Por ejemplo, él es el primero y es considerado como el padre del cooperativismo, porque es el primero que implanta las 8 horas de trabajo. Es el primero que le comienza a dar la asistencia social a sus trabajadores, ¿no? Entonces ya habían pensamientos antiguos de esa época, estamos hablando del siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, que todavía no estaba, digamos, exacerbado el tema del socialismo del punto de vista marxista, ¿no? Porque Marx comienza de la segunda mitad del siglo XIX ya a comenzar a poner su idea a la postre, ¿no? Bueno, muchas gracias, Luis, por la invitación. Con respecto al tema, considero de que en la historia han habido épocas que han tenido sus métodos, su cura, que han sido para esa época. Exacto. ¿No? Y en su momento el socialismo era una respuesta ante la problemática que se vivía, ¿no? Entonces, en su momento era una cura. Era una cura. Pero que obviamente que en el transcurrir del tiempo y en la modernización y en la etapa moderna que se viene, tenemos que ir actualizando nuestras curas, ¿no? Es como,
Es como la enfermedad, los virus cada vez es más fuerte y tenemos que ir actualizando, cambiando de medicina, ¿no? Entonces, se generaron todas las condiciones para que el socialismo pueda renacer en ese momento, ¿no? No había el tema del horario de trabajo, las personas eran explotadas, entonces de por sí naturalmente las personas iban a sentir este abuso y iban a querer de alguna forma reclamar, ¿no?, ante esta problemática. Sí. Y es por ejemplo donde entra el pensamiento socialista, ¿no?, que era la solución para estos problemas que se venían generando claro. en su época. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Fue una manifestación de pensamiento ideológico en realidad, ¿no?, de poder reivindicar a los obreros de ese entonces porque vivían en una total explotación. Sin embargo, las ideas aún estaban cuajando, y si queremos hacer un contraste a la actualidad, en realidad inclusive los planteamientos eran, y aquí haciendo un corte, digamos, entre el pensamiento que hacía Carlos Marx, a los socialistas de esa época, que él los tildaba de utópicos, porque tenían un pensamiento, él lo decía, ¿no?, que tenía un pensamiento soñador, fantasioso, pero que no se podrían materializar a la realidad, ¿no? Luis, disculpa que te interrumpa. Sí. ¿Es algo de empezar, dejar lo viejo y empezar lo nuevo? ¿Era parte de eso? En realidad, el socialismo inició como una forma de respuesta a un problema, que fueron estos primeros socialistas, ¿no?, Robert Owen, Saint-Simon, Fourier, que son los más grandes representantes de este pensamiento utópico, como los llama Carlos Marx, porque Carlos Marx, digamos, hace una distinción con su pensamiento del marxismo, del materialismo científico, por decirlo de esa etiqueta, ¿no? En que ellos pensaban o describían la realidad que sucedía, pero sus soluciones eran un poco soñadoras, ¿no? Y centrándonos en esta parte, ahí en el tema de Robert Owen, que lo has tocado vos, ¿cómo desarrolló él ese experimento, ¿no?, en este New Harmony? Sí. Hizo un experimento comunista en una ciudad para que todos puedan desarrollarse como bajo esos conceptos, ¿no? Interesante. Sí, bastante interesante porque Owens, gran industrial, en la época, los industriales de su época lo consideraban como una persona bastante, podría decir, soñadora, ¿no?, por querer crear una comunidad ajena al Estado en donde los medios de producción estaban socializados, ¿no? Todos tenían acceso a vivienda de forma gratuita, todos tenían acceso a comida de forma gratuita, todos tenían acceso a los beneficios y al trabajo y sobre todo a la educación. Owens fue uno de los grandes impulsores de esas escuelas para los niños, revolucionario, pero que quizás no atendió a que retribuir de la misma forma a la persona que no se esfuerza, a la persona que no trabaja, que no consigue, y retribuirlo de la misma forma para la persona que sí trabaja y sí contribuye, no nos lleva a nada bueno, ¿no? Reconocer que el trabajo en cierta manera dignifica y debe ser reconocido fue uno de los principales, creo yo, fue una de las principales falencias de Owens, porque en principio, y esto Marx lo aclara, el querer gestar una comunidad ajena al Estado es algo utópico que eventualmente va a colapsar, y sobre todo inducir a estos miembros a que tener todo, a socializar todo sin un esfuerzo de por medio, conlleva eventualmente al decline de esa comunidad. Y esto no solo lo hizo Owens, ¿no?, también estuvo ahí Charles Fourier, ¿no?, que también trató de hacer algo similar, pero a través de medios industriales, ¿no? Y estos pensamientos, que van precedidos por los socialistas utópicos, como bien lo ha calificado Marx, han tenido ciertas falencias y que han estado destinadas en un primer momento a negar de forma absoluta, porque así lo quisieron hacer, a negar de forma absoluta al Estado, cuando lo que se debería hacer de forma lógica, si es que se quiere cambiar las cosas, es cambiarlo de forma progresiva. No se puede anular al Estado, si esto fuera posible, creo que no lo comparto, pero si alguien quiere negar al Estado, este se niega de forma progresiva, no de forma inmediata y brusca. Esto no nos lleva a buenos resultados, y evidentemente a ellos en su época no los llevó a buenos resultados. Sí. Ahí me gustaría tocar un punto muy importante, que es el tema de realmente todas las personas
la utopía de alguna forma, a mi criterio, que hasta cierto punto también llegó Marx por un tema de que es muy difícil entender que todas las personas sean iguales. Sí. Porque no todas las personas son iguales, no todos tienen las mismas capacidades o los mismos intereses, ¿no? Entonces, en una sociedad en la que todos van a compartir todo, es decir, todos tenemos una caja donde sale para todos de manera igual, va a generar un estado a las personas que se esfuerzan más de conformismo. Entonces no van a querer explotar en sí todo su potencial porque van a cuestionarse, ¿no? Pero si hay otras personas que tal vez no ejercen el mismo trabajo que yo y por lo tanto están recibiendo lo mismo, ¿no? Es ahí en donde hay empiezan a crearse limitaciones para el desarrollo, ¿no? Considero que las personas, como personas, necesitamos las oportunidades de igual manera para todos. Y cada persona, de acuerdo a su especialidad, de acuerdo a su área, va a desarrollar sus capacidades. Pero es su voluntad de ellos, ¿no? Tampoco lo puedes imponer. Exactamente. Pero acá hay algo que me queda hincapié. Cuando Robin Owen formó esta ciudad, ¿no? Para supuestamente dar mejor beneficios, dar todas plantear las su idea, ¿no? Claro, total. Pero yo pienso que hay un punto, ¿no? Creo que la gente no tomó conciencia, ¿no? Es como si fuera que tú me estás ayudando, pero no tomo conciencia de lo que tú estás haciendo y aprovecho de lo que tú me das. Totalmente esto en un momento va a declinar. Creo que esto fue el punto de quiebre, ¿no? Fue un fracaso, ¿no? Cuando Robin Owen formó esta ciudad para que la gente tuviera mejores oportunidades, eran personas que se capacitaran. Él quiso tratar como una ciudad perfecta, ¿no? Pero al final fracasó. Creo que uno de los puntos, y creo que ha sido no saber aprovechar lo que ha ayudado Owen en tratar que la gente tenga mejores oportunidades. Pienso mi punto de vista que desaprovecharon las oportunidades de Owen. Claro. En realidad, por eso es que también un poco cae en la utopía, ¿no? Porque esa es su famosa obra de Tomás Moro, ¿no? Donde desarrollaba una ciudad donde todos iban a trabajar de acuerdo a sus características y todos iban a vivir felices, ¿no? Es lo mismo, y por eso, a mi punto de vista, fue el fracaso de este experimento que hizo Owen en su momento, ¿no? Pensar que todos los seres humanos tenemos las mismas ambiciones y no tenemos, digamos, intereses particulares, ¿no? Yo acuño a que seguramente sucedió esto porque aún no estaba desarrollado el tema del estudio a nivel psicológico de las personas, la neurología, la psicología, no habían avanzado en ese entonces. Entonces se pensaba, y había mucha influencia también con este tema de post-revolución francesa, los pensamientos de Rousseau, ¿no? De que el hombre por naturaleza es bueno, ¿no? Nace inocente, que la sociedad lo corrompe. Entonces tomaban ese pensamiento de querer tener como un ojo en blanco a una persona y poder escribir ahí cómo debería desarrollarse. Pero eso no sucede. Pero al final creo que era un poco egoísta, aparte de los hombres, ¿no? Y ese pensamiento, y aquí me adelanto un poquito, Marx también cayó en ese error. Porque el pensamiento marxista, si bien es cierto, se pinta como un pensamiento científico, porque él dice en su manifiesto de que los socialistas anteriores a él han sido utopistas porque pensaban llevar su pensamiento a una realidad que no se podía concretar, pero él también cayó en ese error, porque pensaba que después, en 2 etapas, después del socialismo iba a surgir el hombre nuevo, ¿no? Y todos nuevamente íbamos a vivir agarrados de la mano y comenzar a cantar coros contra el comunismo a modo de religión. Entonces hay que partir de esa premisa de que el hombre tiene un egoísmo intrínseco. Y también como algo chiquito, ¿no? Pensar de que alguien puede desligarse de eso y decir, yo me aboco a desarrollar sin egoísmo un planteamiento, nos están engañando, ¿no? Nos están engañando. En definitiva, creo que recuerdo bien una de las principales críticas que quizás Carlos Marx destinó a estos socialistas o comunistas utópicos era que ellos negaban la individualidad del ser humano.
¿no? Como ellos trataban de... hay que resaltar de que en este tipo de comunidades no había salario, todo estaba socializado, con tal de que tú aportes o no aportes, igual tenías el mismo acceso a la comida, a la vivienda, a la seguridad. Hay un tema importante que resaltó Marx, es que esto niega la individualidad, ¿no? Y esto guarda relación con lo que acabas de señalar, ¿no? Creer que las personas vamos a dejar nuestra individualidad, nuestras aspiraciones personales para contribuir de forma desinteresada a la comunidad es un esquema utópico. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y hoy en día se suele, y que está en boga, digamos, ¿no? Porque ha salido mucho este tema del liberalismo, los libertarios que están muy enfrascados en querer, digamos, concretizar la individualidad de las personas, pero ya a un lado extremo, ¿no? Inclusive están los anarcocapitalistas que creen que el capitalismo va a solucionar los problemas de la sociedad mientras se le deje desarrollar un libre desarrollo. Pero yo creo que ahí también, si nos vamos a extremos, caemos en errores utopistas, ¿no? De que si nosotros concebimos de que el ser humano es egoísta por naturaleza y tiene que tener cierta regulación, cierto parámetro racional para vivir en sociedad, no podemos pretender que un sistema lo haga todo. ¿Ya? Claro, y partiendo de esa premisa, en la actualidad podríamos entender de que ya no tenemos una posición fija con respecto a socialismo o capitalismo, sino que debemos de actualizarnos y utilizar tal vez ambas ideologías, ¿no? Ambos pensamientos para poder construir una sociedad acorde con nuestras circunstancias, ¿no? Ahora, todo, como dice, todo en extremo en realidad tiene sus perjuicios, claro, ¿no? Como en su momento podría haber sido el socialismo, que llegó a un punto en que ya no podía avanzar más, porque ya venían ya resultados negativos. Igual lo mismo pasaría con el capitalismo, ¿no? En la actualidad llegas a un punto y ya no puedes avanzar más, sino tienes que tener un equilibrio con respecto a la forma de trabajo, de cómo quieres llevar la sociedad, a las políticas que se utilizan en la actualidad. Exacto, definitivamente. Y sí, quizás una lectura a la historia puede llevarnos a la conclusión de que la igualdad y la libertad han estado en pugna constantemente, ¿no? Gracias a la Revolución Francesa, el espíritu liberal, sobre todo los franceses, condujo a que nosotros como humanidad creamos de que la abstención, que el Estado no intervenga en la economía, que la economía se autorregule, postulados de Adam Smith, que los medios de producción deben ser privados, nos condujo a un liberalismo extremo, ¿no? En donde los burgueses comenzaron a aprovechar de que los medios de producción eran privados para someter a las condiciones que ellos querían a los proletarios, ¿no? Y es por eso que ellos reaccionan a efectos de que la sociedad busque un equilibrio, ¿no? Buscan igualdad, ¿no? Como algo que surgió de forma tan romántica como la Revolución Francesa, como la independencia aquí en América, como la independencia de las 13 colonias, las constituciones, porque a partir de fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, comienza el constitucionalismo, como estas formas de reivindicar la sociedad nos condujeron a una etapa en la historia en donde el ser humano aprovechó lo que tenía a su disposición para sacar la ventaja que más pudiera, hasta que los proletarios dijeron, no, hasta aquí nomás, llega en la historia, tenemos que organizarnos, no podemos seguir sometidos a estos medios de tortura, estos medios sórdidos, estos medios infrahumanos, al menos en el aspecto laboral, habían innumerables accidentes y nadie cubría esos accidentes. Sí. Entonces, como la igualdad, que surgió de forma tan romántica, se desdibujó, y tuvo que surgir la igualdad por parte del socialismo, que buscó equilibrio entre las posiciones sociales. Bueno, tal vez no tanto, en realidad la premisa es la igualdad, pero también ya quisieron llevar hasta cierto extremo su posición política e ideológica, claro, ¿no? Ya querían imponer también su idea. Nació como el surgimiento, el trabajo, el reclamo del proletariado, que terminó convirtiéndose luego en una suerte de religión. Claro, ¿no? Y es justamente ahí donde cae y donde surge el rebote. Claro. En realidad el socialismo no ha sido, digamos, una forma perfecta en la que se haya, en la que el pensamiento haya
propuesto desarrollar la sociedad y terminar los problemas. En realidad fue una expresión de solución, pero la historia nos ha dicho claramente que eso nunca ha funcionado, bueno, y no funciona en realidad, ¿no? Si partimos del... bueno, el socialismo, digamos, ya ha comenzado a desarrollarse y ha hecho su disgregación en otros puntos de inicio, como la socialdemocracia, pero tiene una columna vertebral, ¿no? Que fue la protesta o el reclamo del movimiento obrero, ¿no? Que en ese momento, en ese tiempo, vivía totalmente en condiciones infrahumanas. Y como bien dice vos, ¿no? Estas condiciones se vieron influenciadas por el pensamiento de los filósofos o los pensadores de la posrevolución francesa y de la independencia americana, ¿no? Que fue su planteamiento en ese momento. Pero en ese momento, nuevamente resalto, no había todavía un estudio de la personalidad humana. Entonces era en su espacio y tiempo lo que había. Realmente la historia, y nos da de alguna forma digamos, el privilegio de poder presenciar eso, es que después de la caída de la Unión Soviética, de la disolución de la Unión Soviética, posterior a la caída del muro de Berlín, se disolvió este modelo, pues, ¿no? Que en teoría era uno que podía darnos soluciones a nuestras necesidades como sociedad, pero no ha funcionado claramente, ¿no? Sin embargo, la contribución y la idea es poder dar a conocer cómo esto se inició y poder con una mayor base poder decidir y abrazar una ideología, ¿no? Se dice que hay una frase muy conocida y la acuñan a muchos pensadores, pero en realidad no tiene una autoría, digamos, definida, y hay muchas variantes, ¿no? Que dice que los jóvenes, y sobre todo los jóvenes, porque los jóvenes tienen ese espíritu revolucionario, es por la misma razón que están en una etapa en la que su exacerbación de joven hace que siempre esté de cara a la protesta, al reclamo, ¿no? Y hay muchos jóvenes que se ven envueltos por esto, ¿no? Porque ven... Pero, ¿y eso es bueno o...? Es que en realidad es bueno si uno tiene conocimiento de a lo que se está adhiriendo, ¿no? Pero dicen, y sin digamos, sugestionar con esta frase, pero dice que los jóvenes antes de los 25 años abrazan el socialismo o son revolucionarios. Pasados los 25, si siguen en esa posición, es que han perdido la cabeza, ¿no? Entonces, a veces los jóvenes, por esa etapa en la que están, lo primero que se les puede presentar en el escenario político, en el escenario de nuestra realidad social, es planteamientos como este, ¿no? Y ven que eso les da, digamos, argumentos para poder exacerbar su espíritu revolucionario y las abrazan. Por eso es importante conocerlo de fondo, de cómo esto se ha desarrollado, y con conocimiento de causa tomar esa decisión. Entonces, vamos a hacernos un espacio un poco para comentar lo que nos están preguntando de alguna forma por las redes. Hay una acotación de Wolfgang Musto. Dice que Marx nunca tuvo un pensamiento científico porque nunca fue comprobado en la realidad práctica. De hecho, es meritoria de la pregunta si Marx en realidad tuvo alguna idea. ¿Alguien quiere responderle o la respondo? Bueno, solo para precisar ciertos aspectos, ya quizás puedas complementar mi idea, pero en verdad, si bien Marx manejó un modelo crítico materialista, este modelo crítico discurrió bajo ideas centrales, ¿no? Sostener de que Marx no tenía ideas centrales es negar la teoría marxista, ¿no? En principio, Marx sostenía de que como los proletarios estaban subordinados a medios de producción abusivos, lo que debían hacer los proletarios era tomar el poder y de esta manera socializar los medios de producción, ¿no? Para que todos podamos acceder de esta forma a las mismas oportunidades y los mismos beneficios. Esta etapa la denominó Marx como la etapa socialista, ¿no? La etapa en donde las personas van a poder, sobre todo los proletarios, van a poder disponer de los medios de producción, impartir sus ideas, y esto de forma progresiva iba a llevar a que el Estado vaya desapareciendo, ya que
la autorregulación del ser humano nos conduciría a la idea de que nosotros como humanidad podemos obtener mejores condiciones, obtener mejores oportunidades, y lo que nos llevaría a la utopía que considero es el comunismo, ¿no? En donde las clases desaparezcan, las diferencias de clase desaparezcan, la propiedad privada desaparezcan y que todo sea de todos, ¿no? Es una idea central que tiene Marx. Marx sí no desarrolló los métodos, y eso hay que reconocerlo. Marx nunca desarrolló los métodos. Quien diga lo contrario, que lo demuestre. Sin embargo, hay modelos históricos que han precedido a estas aspiraciones, ¿no? La Revolución Rusa, hay la URSS, son formas de implementar estos modelos de pensamiento. Pero hay que reconocer algo: si bien las ideas son de Marx, los métodos que ellos emplearon no son de Marx. Marx nunca dijo, ok, circunscríbanse en un país, cierren sus fronteras y luchen entre ustedes contra el mundo. Y si ellos no comparten su idea, circunscríbanse en su territorio, ¿no? Él nunca dijo eso. Él más creía de que esta forma de socializar los medios de producción debía ser internacional. Claro. Toda intención contraria iba a colapsar. Por lo tanto, adjudicar el fracaso a Marx sobre la Revolución Rusa, sobre la Unión Soviética, es atribuirle algo que Marx nunca gestó. Marx no gestó la Revolución Rusa, Marx no gestó la Unión Soviética. Los que gestaron estas ideas fueron los intérpretes que en una determinada etapa de la historia se desviaron de las ideas marxistas para preservar su poder, ¿no? Porque muchas se desnaturalizaron en totalitarismos, ¿no? En dictaduras. Claro, precisamente porque, nuevamente volviendo al tema, ¿no? De que el ser humano tiene otras aspiraciones, ¿no? Y el planteamiento marxista era un poco sacar de ese socialismo un hombre nuevo, ¿no? Libre de egoísmo, libre de pretensiones personales, etcétera. Cosa utópica, en realidad, ¿no? Ahora, la pregunta de que si Marx, el planteamiento, ¿en qué lado es científico? Pero una pregunta, ¿cuál no llevó esto? ¿Por ser muy extremista? ¿Muy fanatismo? ¿A qué no llevó eso? En realidad sí. Y quiero terminar con esta pregunta, permíteme por favor, en el que si el marxismo es científico. Hay una pregunta que nos hace aquí en las redes, en la que quisiera responder. Un segundo, por favor. En realidad, el marxismo, a ver, no encuentro la pregunta, pero el marxismo, ¿por qué se cataloga científico? ¿Y por qué Marx cataloga como utopistas a los socialistas anteriores a él? Yo en realidad no prefiero llamarlo científico, prefiero llamarlo pensamiento marxista, porque, pero para su época, digamos, era su punto de distinción o su etiqueta que catalogaba como materialismo científico, porque él, así hablando en breve, él desarrollaba la evolución del ser humano a través de la historia, ¿no? Y que la historia era quien describía cómo el ser humano había llegado a evolucionar, ¿no? A través del tiempo hasta llegar a ese momento, y que eso se explicaba por el economicismo, las cuestiones materiales, que era lo que impulsaba ese constante cambio, ¿no? Y lo que Marx toma para desarrollar su pensamiento, porque en ese entonces había mucha influencia de la izquierda hegeliana, ¿no? Hegel, que es un filósofo, un pensador alemán, y estaba influenciado por ese pensamiento. Él desarrolla su método de la dialéctica, ¿no? Que es la tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Que es una constante, es una metodología que explica la constante evolución de las realidades, ¿no? Pero él lo hace a través del planteamiento de su obra La fenomenología del espíritu, pero Marx lo extrapola a su pensamiento materialista de la historia. Por eso es que él desarrolla de que su pensamiento es científico. Pero en la concreción práctica, en los resultados, pues, nuevamente digo, cayó en el mismo error de los socialistas, que los catalogaba utópicos, ¿no? Creo que bajo esa misma premisa, bueno, a mi opinión personal, como dices, más lo catalogaría como un pensamiento, ¿no? Como una ideología más allá de un tema científico. ¿Por qué? Porque en ese entonces tampoco no había un estudio de la psicología de manera avanzada, bueno, exactamente. que era lo que
a mi criterio le daría más valor científico, que más allá de de proponer en base a las problemáticas de ese momento un pensamiento, una ideología. Exactamente. Acá hay otra pregunta que nos hace Javich Edgar esos Velázquez. esos tiempos. Nos dice, ¿qué relación hay entre el socialismo y la religión? En realidad, el pensamiento marxista estaba contra la religión, ¿no? Hay una frase muy conocida, muy comentada, que dice que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Aparte que Hegel tiene una obra en la que hace mucha crítica y se va contra la familia, ¿no? Tiene una obra llamada La Sagrada Familia, en el que hace una especie de ataque contra ese modelo familiar, ¿no? Porque dice que es un modelo implantado por la burguesía y que está motivado por el discurso marxista, que es el tema material, el economicismo, ¿no? Y ellos querían, digamos, sacar ese tinte religioso de la sociedad comunista. Sin embargo, estaban trayendo el comunismo a una suerte de religión, porque el comunismo era casi un dogma para las personas de ese entonces, los que abrazaban esa ideología. Entonces tú ya no ibas a profesar una religión, sino ibas a profesar la nueva religión, que era el comunismo, ¿no? Inclusive habían arengas, habían cánticos, etcétera. Entonces era el fanatismo hecho pensamiento, ¿no? Entonces por ahí va un poco el contraste, ¿no? Esa línea que quería el marxismo, ¿no? Y también de esto se me viene a la cabeza en este momento, porque tratamos en el programa anterior de filosofía y religión, cómo ambos han ido en una línea paralela a través de la historia, en la que la religión tiene mucho que ver en las motivaciones de las personas, pues, ¿no? Entonces, si hay personas que se agarran de esta motivación, esta construcción, te pueden llevar a estos fanatismos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado por ese lado, ¿no? Perdón, Moisés, que te corté, me comentabas. Sí, lo que te había dicho es que esto muy el extremo al final nos hace daño. Definitivamente, yo creo que sí, todo extremo hace daño en realidad, ¿no? Si nosotros queremos desarrollar a través de una ideología nuestra sociedad, sea un planteamiento político, netamente, tenemos que hacerlo bajo algo que se enmarque en un principio que queremos alcanzar, pero también en una realidad que sea alcanzable, ¿no? No podemos pretender traer el paraíso, porque eso es lo que propugnaba el socialismo, ¿no? Y aquí viene un poco la justificación de por qué tomaban al comunismo como una especie de religión. ¿En qué sentido? Porque si bien es cierto la religión te proponía llegar al paraíso a través o después de la muerte, a través de tus acciones, el comunismo te daba la propuesta de que el paraíso lo podías obtener terrenalmente y estando vivo. Entonces eso marcaba una especie de anzuelo, por decirlo, para que tú abraces esa casi religión comunista, ¿no? Y es malo el extremo, definitivamente. ¿Y cuál sería lo más correcto? ¿Cuál sería lo más adecuado para poder desarrollar y poder estudiarlo? Bueno, en realidad lo primero es que hay que aprender de la historia, ¿no? Hay una frase también que dice... Para ya no ir al extremo. Exacto, hay una frase que dice que la persona inteligente aprende de la experiencia ajena. Los mediocres aprenden de su propia experiencia. Y los brutos, por no decir una palabra mayor, no aprenden ni de la ajena ni de la propia, ¿no? Entonces, lo que nos queda, y sobre todo esto va mucho para los jóvenes, es aprender de esto, ¿no? De la historia, de cómo cosas que se han pretendido dar como soluciones en su momento, no han sido, digamos, a través de la experiencia y la historia, cosas que han resultado en un buen producto, por llamarlo así, ¿no? Claro. Algo que quería comentar y que me parece algo del común es que a veces las personas que digamos que simpatizan con el socialismo, ¿no? Con el marxismo y que de alguna forma tienen un nivel de vida o vienen por ejemplo de una clase empoderada, ¿no?
de la clase A, por ejemplo, son bien cuestionadas, ¿no? Pero dices, sí, como dicen, ¿no? Cuidas el medio ambiente, pero sin embargo utilizas equipos electrónicos que consumen bastante energía, ¿no? Y le dicen, pero si tú nunca has vivido en la pobreza, ¿por qué buscas el socialismo, ¿no? Y caso por ejemplo, a mí, cuando leí la historia de Marx, su esposa provenía de una familia aristocrática, pues no era de tener, y dejó su vida para compartir con Marx su ideología, ¿no? Querían romper ese sistema, querían crear algo nuevo, ¿no? Porque compartía justamente el mismo pensamiento que su pareja, por eso decidió acompañarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende este comportamiento? ¿Es algo más psicológico? ¿Es algo más ideológico? De salir de tu espacio para integrarte a algo que está contrariamente a tu estilo de vida o a tu forma, ¿no? Claro. Mira. A mí me permites, sí. Cuando leí esto, escuché a su esposa de Carlos Marx, decía, yo sueño con algo, dejar lo viejo y empezar lo nuevo. Esa era su famosa frase, ¿no? Sobre este punto es bastante interesante reflexionar sobre la influencia que ha tenido esta historia de Marx. Marx, por muy ideólogo que sea, no terminó bien en la historia. La historia no supo retribuir todos los aportes teóricos que él pudo aportar. En 1883 creo que falleció en Nunca vio concretizada su idea, Nunca. ni siquiera puesta en práctica, ¿no? No, nunca. En la Comuna de París, aún a pesar de que la Comuna de París fue una de las primeras revueltas, fue una de las primeras formas de tratar de reivindicar y materializar el pensamiento comunista, socialista, aún así fue objeto de muchas críticas por el mismo Marx. El mismo Marx sostuvo que era un completo error recluirse en un lugar y tratar de hacer un paraíso de forma aislada del mundo, ¿no? El mismo error que cometieron los socialistas utópicos, ¿no? Pero hay que resaltar que justo este punto se contrapone con el capitalismo extremo que se vivía en la época, ¿no? Los capitalistas sostenían como una arma de doble filo de que la única forma de garantizar las libertades era a través del capitalismo, ¿no? A través de los medios de producción privada, a lo que Marx, a través de una interpretación un poco histórica, podría replicar qué clase de libertad puede tener alguien que no tiene absolutamente nada, ¿no? ¿Qué clase de libertad puede tener alguien que no tiene absolutamente nada y que el mismo sistema le impide tener algo, ¿no? Muy legítima su forma de reaccionar. Marx tuvo su etapa de ideólogo con los neohegelianos hasta antes del 45, 46, pero marcó distancia con ellos porque vio de que estas personas se frustraron al ver que sus ideas no podían materializarse en la realidad y se redujeron a interpretar la realidad, ¿no? La famosa frase de Marx, ¿no? Que viene de su experiencia viva, ¿no? Que los filósofos han tratado de interpretar de diversas formas la realidad cuando lo que se trata es de cambiarla, de transformarla, ¿no? Esto es una forma de reivindicarse y de marcar distancia con el pensamiento de los neohegelianos, ya que ellos se habían quedado en un mundo abstracto y Marx quería ver cambios concretos. Lástima que él nunca pudo ver algún resultado. Claro. Y viendo un poco también a lo que mencionaba Roger, era de que, si bien es cierto, y tomando en cuenta lo que dice Moisés, de que la esposa de Marx tenía una posición acomodada y en realidad ha sido una característica en esos tiempos, porque si bien es cierto, el movimiento obrero estaba compuesto propiamente por obreros y había un reclamo necesario, pero no había un desarrollo de pensamiento, ¿no? El desarrollo de pensamiento lo comienzan a hacer personas que están dentro del mundo intelectual, son nobles. Por ejemplo, el conde de Saint-Simon era un noble. Owen era industrial, era capitalista. Entonces no necesariamente personas que abrazan esta idea y este pensamiento tienen que ser personas que estén en las condiciones que el socialismo propugna, ¿no? Lo que sí hay que tener cuidado, como toda idea, es que te pueda llevar a un error, ¿no? Venga de donde venga, en realidad no hay condiciones que legitimen a que él tenga que decir esta idea. Por el hecho de tener estas condiciones es que soy legítimo de decirlas, ¿no? Y tú no, en realidad no. Muy interesante.
Eh, vamos a responder algunas preguntas o algunos comentarios. Acá hay, a ver, un internauta, Sebastián Sarapura, dice: Marx no escribió sobre la etapa de transición al socialismo. Su obra fundamental está en El Capital, que es un libro de crítica de las categorías de la economía política, develar la centralidad del trabajo en la producción de la riqueza. Su actualidad reside en eso. Hoy cada vez más el avance de la precarización del trabajo revela que lo fundamental está en la explotación del trabajo, y así mismo las crisis tendenciales del capitalismo también pueden caracterizarse y comprenderse desde los aportes que dejó Marx en El Capital, concretamente en los capítulos que tratan sobre la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, lo que también ayuda a explicar los procesos de automatización. En efecto, y acá viene un poco la utilidad y el pensamiento de Marx, ¿no? Más allá de su planteamiento socialista, comunista, que no se concretizó en la realidad, en la práctica y en la historia, como él lo proponía, pero sí hay algo en el que él influyó, o mejor dicho, aportó mucho, ¿no? Que era, para uno argumentar algo, para uno criticar algo, hay que conocerlo. Y él, en su obra El Capital, es lo que trata de hacer, ¿no? Pero su obra de Capital, si bien es cierto, es una obra en la que trata de especificar el desarrollo económico del capitalismo, hay cosas que por su tiempo no se habían aún desarrollado. ¿En qué sentido? En que, si bien es cierto, el capitalismo expropia, según su planteamiento, la plusvalía del trabajador, del obrero. Esta plusvalía no está solo medida en relación a los costos de producción y a lo que se le adiciona o el diferencial de precio. Esto lo podemos apreciar claramente en este momento. ¿Por qué lo digo? Y así en corto, porque los costos de producción hoy en día explican una mínima parte de lo que en realidad el valor de un bien lo representa, porque cada uno de nosotros adquirimos algo no por lo que cuesta, sino por lo que vale. Entonces, en ese escenario ya no el planteamiento del costo de producción y el margen, que es la plusvalía que se le quita al asalariado, es lo que explica en esta realidad económica que vivimos actualmente, ¿no? Entonces, pero sí es importante, y sobre todo en este momento, adoptar un poco la práctica de poder argumentar algo para conocerlo de fondo, ¿no? Si queremos criticar al socialismo, tenemos que conocer de fondo cómo se ha desarrollado esto, ¿no? Lo mismo hizo Marx en su tiempo, ¿no? Él desarrolló, y lo hizo posterior al Manifiesto Comunista, en realidad, ¿no? Desarrolló mucho el análisis del capitalismo, ¿no? Ahora, en concreciones, un poquito entrando a lo que, bueno, el tiempo ya no nos va a dar, lamentablemente, es un tema bien amplio, pero Marx desarrolló bajo dos etapas en todo su planteamiento, y esto así está plasmado en sus obras, de que el socialismo iba a ser una antesala a entrar al comunismo, porque el comunismo, bajo el pensamiento marxista, en realidad es cuando quede abolido el Estado, quede eliminado la propiedad privada, que no existe el dinero, que hay una especie de, no lo dice muy bien, pero supongo que habrá una especie de trueque o un sistema distinto al dinero, y en la que haya una suerte de comunidad en la que todos vivamos en condiciones, digamos, iguales, ¿no? Valga la redundancia. Esto, a través de la práctica, porque Marx no lo vio, murió antes de haber puesto en práctica sus ideas. Quien lo puso en práctica fue la Unión Soviética, ¿no? Pero ahí tomó de una manera distinta, porque Marx, de acuerdo a su pensamiento dialéctico, ¿no? Materialismo dialéctico, decía que cada desarrollo o cada, a través de esta tesis, antítesis y síntesis, o sea que cada puesta o estadio debía venirle una revolución para que de esa revolución salga una nueva
una nueva sociedad. Entonces, él decía que la burguesía había cumplido su papel en la historia, porque la burguesía se había contrapuesto al feudalismo, ¿no? Entonces derrocó al feudalismo y cumplió su papel. Ese es el proceso normal. La burguesía se impuso, desarrolló, acumuló los bienes de capital, se volvió capitalista y ahora le toca al proletariado sobreponerse ante el burgués capitalista. Y ese va a ser el fin de la historia, ¿no? Eso va a propiciar un comunismo. Esa era la forma etapista en la que proponía el manifiesto comunista. Pero esa forma etapista no se dio en la Unión Soviética, que llevó a la práctica los pensamientos marxistas. Porque la Unión Soviética, o en ese entonces Rusia, era un estado feudal en su mayoría, tenía una incipiente industria. El capitalismo no estaba desarrollado. Entonces, haciendo corto esto y como antesala a lo que vamos a conversar en los próximos programas, es que no se llevó a cabo el modelo marxista que se proponía. En realidad se impregnó otra ideologías que lo hizo Lenin, ya, pero haciendo matices. Entonces, no ha sido, digamos, el modelo clásico del marxismo hasta nuestros tiempos el que se ha venido aplicando. Amigos, nos ha ganado el tiempo. En realidad hay mucho que ver en este tema. En realidad la idea es poder conversar y sacar puntos de opinión y sobre todo que esta conversación genere el debate para que personas que nos están viendo puedan investigar, puedan validar algunas cosas que estamos conversando. La idea no es que se impregnen de una idea particular, sino que la tertulia precisamente es eso, ¿no? Que opiniones disidentes las conversemos y cada uno argumente sus posiciones. Muchas gracias nuevamente. Esperamos el próximo programa también contar con su presencia y no me queda más que decirle gracias por su sintonía. Espero que haya sido de su agrado. Volveremos a desarrollar estos temas más adelante y que tengan un buen fin de semana. Gracias.